Esto es Análisis en Deportes. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mórtola Viteri y esto es Análisis en Deportes aquí en Radio Fuego 106.5. Gracias a todos los que nos siguen, no solamente en el dial, sino también en nuestro canal YouTube Mariela TV. Hoy es día viernes 24 de noviembre, son las 8 de la mañana en la ciudad de Guayaquil. Son las 2 de la tarde en Pamplona, donde yo estoy haciendo el programa, como ustedes saben, a distancia. Para mí es un placer siempre recibirlos en este horario de la mañana en nuestra sección de deportes en Radio Fuego 106.5. Nos están viendo en vivo en www.marielatv.com y en unas horas se va a subir esta entrevista con un gran invitado que ya le voy a presentar a nuestro canal YouTube Mariela TV, como siempre. Bueno, de lo que vamos a hablar es evidente. La selección ecuatoriana ha ganado contra la selección de Chile 1-0 en un partido que a mí realmente me deprimió. Yo sigo a la selección ecuatoriana desde, con conciencia, yo diría que desde el penal tapado de Lizaga a Tevez, para mí, porque tengo 22 años, para mí fue un inicio en la selección. Fue la primera gran emoción que yo tuve. Y desde ahí no he dejado de seguir a la selección en las eliminatorias para el Mundial Sudáfrica 2010, que nos quedamos. Recuerdo ese penal de Forlán que finalizó con nuestros sueños y después perdimos en Chile con gol del Chupete Suazo. Ahí nos quedamos fuera del Mundial 2010, Mundial 2014 clasificamos, Mundial 2018 con Quinteros pasó algo raro. Todavía no me lo sé explicar porque lo que jugábamos en las primeras 6 fechas era algo fuera de lo común, para bien me refiero. Y ahora pues después de Alfaro estamos con Sánchez Vázquez. Insisto, yo desde mi conciencia, y tal vez estoy siendo un poco radical, yo no recuerdo, y también incluyo el contexto del material humano que tenemos, que cualitativamente es el mejor que hemos tenido tal vez en los últimos 10 años, y no tengo ninguna duda, en el siglo XXI es debatible incluso, pero yo no recuerdo una selección ecuatoriana que tenga tanta dificultad para armar juego, tanta dificultad táctica, y de visita te lo perdono, ¿no? Pero generalmente Quito siempre ha sido nuestro fortín, siempre ha sido un lugar en el cual los equipos no se atreven a ir a presionarnos con su línea de 4 de 2 extremos y 2 delanteros a 3 cuartos o a 4 cuartos de cancha. Bueno, ayer Chile, que es una de las peores selecciones de esta eliminatoria, se atrevió a hacerlo y casi nos empata. Yo preocupado, le quiero preguntar a Alfonso Lazo, que es nuestro invitado, ¿qué opina él? ¿Cuáles son sus primeras sensaciones? Por supuesto, Alfonso no necesita presentación. Yo no lo determino como periodista deportivo ni como narrador, sino como la voz de la selección ecuatoriana de fútbol. Yo creo que todos, cuando escuchamos a Alfonso, escuchamos a la voz de la selección de Ecuador. Es una pena que la retransmisión que llega acá a España vía YouTube no pueda tener sus relatos, pero bueno, lo escuchamos en sus videos de Instagram, TikToks. Alfonso, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Hola, hola Ricardo, un saludo a toda tu audiencia, a tus televidentes, ¿cómo están? Un cordial saludo, qué bueno saber de ti y por supuesto un abrazo afectuoso a quienes hacen no solo tu programa, tu medio de comunicación, sino también por supuesto a tu familia. Bueno, Gracias, yo aquí hay Alfonso. cosas que no termino de entender, me parece que nos hemos estado metiendo en la cabeza algunas cosas en los últimos meses. Tú te acuerdas de una eliminatoria que, claro, para mí más bien es reciente. Te puedo decir que yo crecí entre eliminatorias donde solo nos caíamos y no clasificábamos a ningún lado. Claro. Y cuando logramos la primera clasificación en el 2002 pareció un imposible, pero yo viví muchas amargas. Por eso cuando nos quedamos fuera del Mundial del 2010, no era una novedad. Seguramente que para las nuevas generaciones, las que recién crecían y que habían vivido, por ejemplo, lo de Alemania 2006, el quedarnos fuera del Mundial pudo haber parecido una locura, pero esa había sido nuestra realidad. Y nuestro fútbol ha ido cambiando, lleno de todos los líos que hemos tenido, porque Ricardo, no te olvides que más allá de que la selección presenta una cara y los futbolistas que tienen, seguimos con muchos problemas acá en nuestra organización, muchos problemas de diferente índole, desde el económico, también desde el organizativo, desde el tema de divisiones menores. Por ejemplo, en Ecuador, tú debes saberlo, no tenemos campeonatos de las categorías inferiores todos los años, sino que se Correcto. salta uno. Es una locura. Esto no pasa en Brasil, esto no pasa en Argentina, esto no pasa en Uruguay. Y en cambio los clubes de nuestro país se ahorran. Ahí ya tenemos un problema. Entonces, nosotros, lejos de lo que nosotros mismos creemos o cómo nos vemos,
estamos asimismo muy lejos de ser una maravilla en organización. Creo que nos sobredimensionamos. Eso es lo primero que hay que tener en Ok. cuenta a todo esto. Ujú, Pero después está lo otro, y me voy a referir al último partido, al que se jugó el martes. Uno ujú. dice, ¿cómo jugó la selección? Es un partido correcto, seguramente que hubiéramos querido tal vez ser más ofensivos en algún momento en el primer tiempo, hicimos un gol finalmente temprano a los 20 minutos. Te quiero hacer acuerdo que con el Sí. equipo de Alfaro no le pudimos ganar a Chile, que con el Ujú, equipo de Alfaro, al que además también se le hizo la guerra en algún momento cuando perdimos con Perú, tuvimos muchos problemas jugando de local después de nuestros dos primeros partidos, cuando la sensación que yo tengo es que les sorprendimos a los uruguayos y colombianos que vinieron a jugar sí. a pecho descubierto y se Ujú, encontraron con un montón de jóvenes futbolistas muy buenos que les ujú. pasaron por encima. Después de esos partidos, la selección no le pudo pasar por encima a ninguna selección. Sufrimos primero con Chile, a quien no le pudimos ganar. Vino Ujú. Perú y nos ganó, encerrándose además, todos Sí. encerrándose, todos aguantando. Eh, Después a Paraguay le ganamos en los últimos 5 minutos. A Ujú. Venezuela le ganamos 1-0. Y no sé si te acuerdas, pero terminamos colgados del horizontal, sufriendo. Sí, Pero sí, ese rato decíamos que era un desastre la selección. No, era como las eliminatorias se ganan sufriendo. A nadie le sobra nada. Solo ujú, tienes que ver lo que pasa ahora. El único que parecería que está como un paso adelante es Uruguay. ¿Y sabes sí, qué? A Uruguay le ganamos en Quito. Yo no entiendo, y esto te lo digo porque lo he escuchado mucho, esto que tú reflexionas. ¿Cómo es ujú, que nuestra selección tiene una mejor campaña que la de la eliminatoria anterior y no juega nada y no tiene sistema y todo es un desastre? Algo tiene que estar mal, es decir, algo no concuerda. Y del último partido generamos al menos 8 situaciones clarísimas de gol, clarísimas. Debió haber terminado 4-0 el partido. Bueno, 4-1 por la única que nos generó Chile, que fue triple, pero que fue una sola jugada con 3 remates. Entonces, por eso te digo, yo quiero tratar de entender sí, esto, qué es lo que de alguna manera se espera de la selección, pero que me parece que está sobredimensionado, ¿no? No lo entiendo. sí. Sí, 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 me parece una gran reflexión tuya, Alfonso, de entrada, para por supuesto no olvidarnos de este programa. Análisis en Deportes llega gracias al auspicio de LATAM Airlines como la aerolínea oficial de la TRI. Seguimos alentando con fuerza a nuestra selección en estos partidos clasificatorios para acercarnos cada vez más a un nuevo mundial, porque esta es una pasión que nos inspira a volar. LATAM Airlines, hincha y aerolínea oficial de la TRI. Alfonso, estoy de acuerdo con lo que tú dices, en efecto. Yo creo que en las eliminatorias a nadie le sobra nada. De hecho, Brasil en papel está peor que nosotros en puntaje y nosotros empezamos con un -3 y aún así estamos en zona clasificatoria. En tema de números y de resultados, no te lo debato. Lo que yo te quiero preguntar a ti es tema de funcionalidad. Yo entiendo tu posición y entiendo que todavía falta tiempo, de hecho, para la siguiente fecha falta un año prácticamente, en septiembre del próximo año, pero te pregunto, en funcionalidad, si te soy franco, yo entiendo el tema de los partidos de visitante, etcétera. Te voy a hacer una pregunta. De los últimos técnicos que hemos tenido en tema de eliminatorias en las primeras fechas, estamos hablando de Alfaro para el 2022, Quinteros para el 2018, Rueda para el 2014. Y sabes que incluso te lo voy a incluir a Bisuete en el 2006. ¿Tú recuerdas que alguno de estos técnicos en las primeras 4 o 6 fechas haya tenido un peor performance en Quito, ¿ya? En Quito, como propuesta de fútbol? Los resultados los discutimos después. Como propuesta de fútbol, ¿tú crees que hubo un técnico peor que Félix Sánchez Vaz en tema de propuesta de fútbol en Quito en los últimos 10 o 15 años? Es que Ricardo, yo no creo que es un técnico peor o mejor. Esta es una selección que juega primero con otras selecciones que tienen también sus propios caminos. Las circunstancias han Y, sido y, y, perdón, diferentes. Alfonso, yo creo, en mi opinión, que las selecciones, las primeras 4, las primeras 5 de América Latina, en los últimos 10 años se han ido desmoronando. ¿Va? Chile hace 10 años era mucho más que el Chile de ahora, o hace 5. Uruguay de hace 10 o 7 años era más que Uruguay de ahora. Uruguay recién está cogiendo vuelo con Bielsa.
O sea, Colombia hace 5 años era más que la Colombia que tenemos ahora. Entonces, pero a y ver, nosotros hemos subido de nivel. Entonces hay que Ricardo, también pero grabar. me parece que pero ¿no te parece que esto que tú estás diciendo no deja de ser una apreciación? Por ejemplo, lo de Colombia. Colombia ni siquiera fue al último mundial y esta vez seguramente que está mucho más fuerte, con mejores jugadores y va creciendo poco a poco, pero sufre también. Pero si Uruguay no está bien, que le gana a Argentina en Argentina, que le golea a Brasil, que le golea a Bolivia, ¿quién está bien? Entonces ahí es donde yo te digo, Ricardo, me parece que sobredimensionamos lo que tenemos. Por ejemplo, he escuchado decir que esta es la mejor generación. No, no, Ricardo, está por verse. La generación que lo tuvo Antonio Valencia. Antonio estuvo 10 años en el Manchester como capitán. Moisés Caicedo tiene unos meses en el Chelsea, unos meses. Él tiene que ser la gran figura que queremos todos y le abrazamos, pero todavía no lo es. Los dos zagueros centrales que a mí me parece que son maravillosos, ¿no? William Pacho y Piero Hincapié, recién tienen un par de años, y no, William Pacho tiene unos meses jugando en Alemania, es decir, ellos tienen todavía por recorrer, todavía no han ganado cosas. Después esta selección tiene unos graves problemas, porque así como podemos mencionar algunos puntos importantes, por ejemplo, no está el que a lo mejor en este momento es nuestro mejor jugador, que es Pervis Estupiñán, resistido hace 4 años, lo querían echar por la borda. Bueno, hoy es el mejor lateral izquierdo de la Premier, que uno se atreve a decir del mundo, bueno, pero no nos agrandemos. Él no estuvo. Cuando no está Messi en Argentina, cuando no está el mejor jugador de una selección, esa selección se resiente. ¿Por qué? Porque nosotros, sobre todo, no tenemos una fila de jugadores detrás. Eso deberíamos también entender. Entonces, tenemos una gran camada con gran proyección, que ojalá nos haga soñar, pero la mayoría de ellos todavía no están consagrados. Tanto así que no tenemos un goleador confiable, Ricardo, y está jugando cada vez mejor Kevin Rodríguez, pero le falta el gol, porque el partido del otro día de Kevin fue espectacular, pero le falta el gol. Pero no tenemos centro delantero, no, y seguramente seguiremos probando, pero ninguno de los que llegan, ninguno, vamos a decirlo así, tiene los números en sus clubes que le avalen para que va a llegar a la selección y va a reventar. Ninguno, no hay ninguno. Ni Leonardo Campana, ni Jordi Caicedo, y los que no están tampoco. No hacen goles todo el tiempo, no son infalibles, no juegan en los grandes equipos. Entonces, los centros delanteros son apenas una esperanza que sea, y podemos llevarnos un gran golpe el rato que le toque jugar a uno de ellos y no haga goles, y encontraremos otras excusas, y encontraremos que es que el técnico no juega para él, es que los jugadores no le tocan, y serán excusas. Acá los jugadores tienen que demostrar en la cancha. A Emil, que es nuestro goleador histórico, lo acorralamos. Se fue, así como Sánchez Vaz el otro día frente a Chile, así se fue Ener Valencia el último partido. ¿Tú crees que esto puede tener algún sentido con una selección, además que venía del Mundial, de la clasificación anterior, con un Ener goleador del Mundial, que se vaya insultado porque falla un par de goles? Eso hace sentido en la memoria. Entonces, por eso te digo, Ricardo, que creo que hay que ver todo en global. Creo que nos quedamos solo con algunos puntos y así es difícil avanzar y entender cómo funciona el tema de las eliminatorias. Sí, me parece una reflexión que le agrega peso a la balanza, Alfonso, del otro lado, porque yo sí he notado el furor popular en contra del técnico, en contra de los jugadores. Te quiero preguntar sobre, en efecto, en números, las primeras fechas han sido, digamos, bastante buenas. Insisto, Ecuador, y lo vamos a poner en pantalla en este momento, la tabla de posiciones. Ecuador como selección, en comparación al resto, si sacamos al fenómeno de Venezuela, nosotros estamos entre los primeros 4 prácticamente, junto a Colombia, junto a Uruguay, junto a la selección argentina. Entonces, Ecuador en números va bien. Yo te pregunto a ti, ¿por qué crees? Tú recuerdas, Alfonso, y esto ya es para una memoria más histórica, generalmente la hinchada o digamos, el pueblo ecuatoriano ha sido así de exigente en temas de selecciones de que tú recuerdas a inicios de siglo, a finales de los 90, siempre hemos sido así
digamos, de extremistas en decir, no, dos partidos malos y se acabó, o en efecto que hayan pagado 130 por Moy y que Pervis esté muy bien y que Gonzalo Plata, la eliminatoria anterior, nos enamoró y nos prometió mucho y parece que esa promesa se quedó en el aire, pero digamos, ese creciente en el ámbito cualitativo individual nos ha llevado a ser más exigentes o siempre lo hemos sido? Yo también aquí dividiría en dos. Primero, me da la sensación de que quienes hacemos opinión, eh, tengo esta sensación de que estamos sobredimensionando algunas cosas. Más allá de las ganas, ya, y enseguida vendrá la frase, es que no podemos ser conformistas. Nadie es conformista ni quiere serlo. Yo quiero ser campeón del mundo y del universo y de la galaxia, por supuesto, pero quiero ser realista para lograr, porque no alcanza con salir a gritar que somos los mejores del mundo. Tú te acordabas de aquella eliminatoria donde comenzamos ganando los primeros 4 partidos. El primero lo ganamos en Argentina y después nos desmoronamos. Me da la sensación que una de las seguramente razones más grandes que tuvimos para la caída estrepitosa es sobredimensionarnos, es decir, pensar que éramos los mejores y que le íbamos a ganar a todo el mundo. Si ya le habíamos ganado a Argentina en Buenos Aires, nos íbamos a pasear con todos. En las eliminatorias sudamericanas, nada más lejos de la realidad que eso. Tienes que jugar cada partido. Chile venía herido el otro día, casi se lleva un empate y así le va a pasar con todos. Vamos a ver cuántos equipos le ganan a Bolivia en La Paz, Ricardo. ¿Cuántos equipos de esta eliminatoria le ganan a Bolivia en La Paz? Vamos a ver cuántos equipos le ganan a Uruguay de local. Vamos a ver, algo que nosotros ya hicimos, porque te vuelvo a decir, creo que se dimensiona. Después, podemos ser todos exigentes y además no sé qué nivel de exigencia será. Creer que todos los partidos se golean. Imagínate lo que pasaría con Argentina, que a duras penas le gana a Paraguay con las justas. ¿Qué le podrán decir al director técnico, pues? Y después que va a Uruguay y les gana. ¿Qué tienen que decirle al director técnico? Que no sirve para nada. Entonces, yo creo que los argentinos miden exactamente lo que ocurre. El otro día, ¿cómo ganó Argentina en Brasil? Aguantando y con su arquero volando de lado a lado y los zagueros sacándola de la línea. No es que Argentina se fue a pasear a Brasil. Argentina fue a aguantarle a un Brasil que está golpeado, pero que sigue siendo Brasil. Entonces, otra vez, a nadie le sobra nada, ¿sí? Esto es ajustado. Además, hay una curiosidad con estas eliminatorias. Creíamos que porque clasificaban 6 equipos y medio, no solo iba a ser más fácil, sino que todos iban a estar así como, no sé si de vacaciones, los argentinos, los brasileños. Bueno, hemos visto los partidos más bravos de los no sé cuántas eliminatorias al comenzar, es decir, parecería que se están jugando el título de algo, las elecciones. Nadie guarda nada, Argentina quiere ganar todo, los colombianos, los uruguayos. Y uno dice, hey, pero si con ser sextos ya alcanza. No, a nadie. Y nosotros también ahí. Entonces, después, ¿a ti te parece normal que aparezcan un par de carteles, no escritos por un hincha que en la casa está muerto de las iras y entonces ponen un papel, fuera Sánchez Vaz y después los lleva y se... Esto es una gigantografía preparada con un plotter, llevada a imprimir y después lo sacas y además es Sánchez Vaz, hijo de tal y cual? ¿Qué? ¿De qué están hablando? Porque a ti no te puede gustar el director técnico. ¿Qué tiene que ver eso con ponerme a insultar al técnico que por otro lado te está haciendo ganar? Entonces, tengo esta sensación que hay como una corriente que va empujando esto y vamos repitiendo y después veo el resumen del partido con Chile y digo, si de las ocasiones clarísimas que tuvimos lográbamos marcar un par de goles más, no más, y ganábamos 3-0, ¿qué hacíamos con esos carteles? De todas maneras nos quedábamos gritando porque no nos gustaba el juego aunque hubiera hecho 3 goles. Entonces, te vuelvo a decir, Ricardo, yo además he vuelto a ver el partido porque además digo, tan mal estuvo la selección y fue un partido de dientes apretados y te invito a ver los partidos de local, salvo los 2 primeros, que yo creo que esa es la explicación por la cual le pudimos golear a Colombia. Eso no pasa en eliminatorias. A partir de ahí, todo lo que sufrimos con Gustavo Alfaro,
todo. Y después la campaña que a Gustavo Alfaro también le emprendieron cuando perdimos con Perú y querían que ahí termine todo. No podemos barrer los procesos, no podemos barrer las construcciones. Si en el país nuestro, y el fútbol tiene que ser es parecido a la realidad, no puede ser diferente a lo que está ocurriendo. Si cambiamos cada que nos cae mal a alguien, si esto no sirve para nada, no avanzamos, Ricardo, es todo lo contrario, ¿no? Las cosas no suceden de un día para otro, hay que trabajar, hay que crecer, nuestros jugadores tienen que crecer. Tú mencionaste a Gonzalo Plata, él debería ser nuestro extremo derecho en este momento, y Gonzalo Plata se ha ido cayendo. Entonces, esto que estaba él como un ejemplo de esto, que se estaba formando, que se formó en la eliminatoria anterior, el Mundial y todo, por ahora, esperemos que solo sea por ahora, se ha diluido, lo hemos perdido. Tenemos esta, entre comillas, suerte y al mismo tiempo ya no, porque se están formando mejores jugadores. Que aparece un chico de 16 años. Esto es una cosa rarísima, de la nada, porque ahí sí, el Sánchez Vaz acaba de llegar, pero él tiene la valentía, si tú lo piensas bien, de decir que viene a jugar en la selección y se convierte en el jugador más importante rápidamente. Una asistencia con Uruguay, el gol con Bolivia, la asistencia del partido del otro día frente a Chile, porque él es el que genera el rebote, de 16 años. Es decir, yo digo, y Sánchez Vaz lo puso con Uruguay y nos agarramos de la cabeza. A ver, solo por eso, porque nos está entregando un futbolista joven que seguramente tiene ya un presente y un gran futuro, habría que reconocer lo que hace Sánchez Vaz. A lo mejor ninguno de los técnicos anteriores se hubiera atrevido a tanto que un jugador de 16 años juegue. Entonces, hay cosas que tiene que mejorar, hay cosas que no están bien. Tengo 15 segundos para finalizar y agradecerte. No tenemos fecha FIFA hasta septiembre. ¿Qué va a pasar en estos meses? Digamos, si tú fueses un asesor de Sánchez Vaz o algo por el estilo, ¿qué se puede hacer en estos meses para mejorar la performance y para esperar el aumento cualitativo de los jugadores? Acuérdate que en marzo hay fechas FIFA, ahí habrá 2 partidos amistosos, así que bueno, ahí hay una oportunidad. Pero sobre todo, a Sánchez Vaz le va a pasar lo mismo que le pasó a Gustavo Alfaro. Tendrá al menos un mes, un poquito menos tal vez, en la Copa América, y sobre todo con las 10 días antes de la Copa América para juntarse. Eso va a ser lo más que tenga. Y ahí va a ser tal vez una gran oportunidad para definitivamente tratar de consolidar la idea que él tenga. Así que tenemos este tiempo. Yo lo único que creo es que a veces debemos disfrutar un poco más. Está bien ponernos exigentes y tener en la mente esta meta grande de ser campeones de todo, pero creo que al mismo tiempo tenemos que entender las realidades. Y lo que sí no me parece saludable, no se diga para el técnico, pero para los jugadores tampoco, es hacer una guerra. Los jugadores ahora dando explicaciones y salen enojados de los partidos diciendo, nosotros le apoyamos al técnico. No puede ser. Y después de ganar un partido, eso parece una locura. Creo que eso no nos hace bien, Ricardo. Con el auspicio de LATAM presentamos Volando al Mundial con la Tri, porque la Tri es una pasión que nos inspira a volar. LATAM Airlines, aerolínea oficial de la Tri. En nuestro segmento Volando al Mundial con la Tri, porque la Tri es una pasión que nos inspira a volar. LATAM Airlines, hincha aerolínea oficial de la Tri, gracias a LATAM que patrocina este segmento en el cual nosotros hacemos memoria y hacemos resumen sobre la selección ecuatoriana, cómo le va en las eliminatorias, y por supuesto este es el momento perfecto, ¿no? Porque venimos de una fecha FIFA, venimos de una doble fecha eliminatoria. El título que yo le pongo al programa, y no se lo pongo para ser sensacionalista, para ser amarillista, es la peor selección de Ecuador del siglo XXI. Y yo les voy a explicar por qué para mí, en este momento, Ecuador está en su punto más bajo, ¿ya?, como selección desde el año 2000 hasta este momento. Y yo creo que tiene que haber un contexto. Alfonso nos habló muchísimo de que Ecuador efectivamente ha sufrido. Siempre sufrió contra Chile en casa, o nunca hemos sido que goleamos y que estamos mal acostumbrados. Estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que las eliminatorias han ido evolucionando y la selección ecuatoriana de hace 10 años a la de ahora no es la misma, y las selecciones de Colombia, de Uruguay, de Chile, que se podría decir que es esa clase media de Sudamérica, en los últimos 10 años han ido en constante deterioro sin ninguna duda. O sea, estamos hablando que
Cuando Chile venía acá con Alexis Sánchez en sus 20 y pico años, y con Vidal, y con Vargas, y con Aránguiz, y con Díaz, y con Medel, y con Mauricio Isla, esta selección de Chile, o cuando venía Colombia con James, con Cuadrado, en sus mejores momentos, con Falcao, o con un Carlos Vaca, o con un Luis Fernando Muriel, o con un Duván Zapata, y Colombia en ese momento también tenía a los Zúñiga, a los Armero, tenía a Mario Alberto Yepes. Cuando venían estas elecciones y nos dificultaban a nosotros aquí en Quito de visita, digamos, había una razón para decir, caramba, Ecuador tiene menos calidad de jugadores que estas selecciones, tiene el hándicap de la altura y por ende nosotros siempre podemos salir adelante y le podemos ganar por la mínima, 1-0, 2-0, y como ustedes saben, las eliminatorias sudamericanas, antes que tenían solo 5 cupos, lo importante eran los 3 puntos y después se veían cómo son las cosas. Ahora vamos a agregar punto por punto, ya hablamos del deterioro de las selecciones anteriores, ahora vamos a hablar del gran avance que ha tenido nuestra selección como equipo. Nosotros en este momento estamos en una crisis de identidad en el tema de la delantera, ¿no? Porque en el Valencia se lesionó, a pesar de que está en un gran momento, por más que lo hayamos criticado en los 2 primeros partidos, y la crítica, o sea, existe, no se puede controlar lo que dice la gente en redes sociales, o sea, realmente no se puede, y así es Ecuador, y siempre hemos sido así, entonces no nos tiene que sorprender. O sea, algo que a mí también me choca bastante es este puritanismo de crítica de como Ecuador es nuestro y Ecuador es mío, yo no lo que tengo que criticar. Y lo mismo pasa en política, y se los digo porque lo he visto muy de cerca, que si yo voté a X candidato o si yo apoyé a X candidato, yo lo tengo que apoyar hasta el final, por más que se equivoque. Por más que sea un desastre, yo no estoy de acuerdo, yo no creo que sea así. Y en este caso yo creo que cuando algo es tuyo, la crítica tiene que ser incluso más vehemente, constructiva, pero también fuerte y contundente. Por eso cuando nuestras mamás nos critican o nos dicen algo, nos lo dicen hasta con palo, pues, para que comprendamos, porque ellas quieren lo mejor para nosotros y lo hacen con esa fuerza que otra persona que no le importe no lo va a hacer. No lo va a hacer. Entonces, por eso yo creo que los ecuatorianos me parece bien que nosotros pongamos esta vara alta, porque como digo, deterioro de las otras elecciones, incremento individual, técnico e internacional de nuestros jugadores, de nuestros ecuatorianos en el exterior, increíble. Nosotros hace 10 años, perdónenme, y se lo digo con toda la franqueza del mundo, nuestra selección hace 10, 8, no estoy siendo específico, hace una década. Me refiero en la anterior eliminatoria de Gustavo y la anterior. Nuestros defensas eran un Walter Ayoví de 30 y pico años, Frickson Erazo, Jorge Guagua, Gabriela Chiliera, Arturo Mina, la Hormiga Paredes. O sea, estamos hablando que en este momento nosotros tenemos, como dijo Alfonso, al mejor lateral izquierdo de la Premier League probablemente, aunque estaba lesionado en estos últimos meses. Tenemos a Hincapié y a Pacho, que a Pacho lo entiendo que recién entra. Hincapié es el stopper izquierdo del equipo del momento en Europa, que es el Bayer Leverkusen. Si ustedes no han visto jugar al Bayer Leverkusen porque no les interesa o porque no tienen idea o les da igual, yo les invito a ver un partido, no por Hincapié, sino por cómo juega el Bayer Leverkusen. El Leverkusen en este momento es el equipo que mejor juega en Europa, por lejos. Y Xabi Alonso lo utiliza a Pierre Hincapié de central, de stopper por izquierda, incluso de carrilero por izquierda, y rinde. Así que Hincapié ya no es una promesa, Hincapié es una realidad, que si mañana lo ficha el Milan o el Inter, puede jugar de titular sin ningún problema. Vamos a hablar las cosas con esa claridad. Moisés Caicedo es un jugador que tuvo la mala fortuna de escoger el Chelsea. Si estuviera en el Liverpool, en ese medio campo fenomenal que tiene el Liverpool y con la idea futbolística que tiene el club, probablemente tendría un presente mucho mejor a nivel de clubes que el que tiene ahora. Pero por Moisés pelearon 3 equipos, Arsenal, Chelsea y Liverpool, entre 120, 130, 140, 150, o sea, Moisés Caicedo puede ser muy joven y todo lo que quieran y puede llevar muy pocos años, pero Moisés Caicedo fue artífice para que el Brighton, que era un equipo que hace 3 temporadas estaba en la Serie B de Inglaterra, ahora llegue a Europa League, ya no está en el Brighton, pero Moisés Caicedo ha sido uno de los 10 mejores mediocampistas de la Premier League en las últimas 2 temporadas, sin duda alguna, y si está en el Chelsea es por algo. Ahora bien, que el Chelsea es un desastre y no funcione es otra cosa, porque eso es lo que se tiene que entender, y por eso la crítica que le hacemos nosotros al director técnico Félix Sánchez Vaz, porque que el jugador no esté bien no es única y exclusiva responsabilidad del jugador, también tiene que ver con un aspecto técnico, ¿no? Entonces dejemos ese tema en claro. Tenemos a Moisés, tenemos a Kendrick, que Kendrick sí, podría tener 16 años, pero Kendrick
Es uno de los mejores jugadores sub-17 del planeta. Y es un jugador que ya lo fichó el Chelsea con tiempo y es un jugador que ya ha hecho la diferencia con Independiente del Valle en el campeonato ecuatoriano y en torneos internacionales. Entonces, efectivamente, hay que tener valentía para ponerlo a Kendry. Pero a falta de esa posición, Kendry es lo mejor que tenemos. Y, o sea, no es que estamos hablando que Félix Sánchez Vaz fue como Luis Enrique, que lo lanzó a Gavi a jugar en la selección española y lo lanzó cuando él tenía 16 años y nadie lo conocía. No, no, no. Kendry ya era estrella. No era estrella en la selección mayor, pero ya era estrella y lo teníamos a Kendry. Todavía tenemos a Egner Valencia en un gran momento. El grueso que tenemos ahora es el mismo que tuvimos en el Mundial pasado. Tenemos a Kevin Rodríguez, que el Kevin Rodríguez que teníamos hace un año en el Mundial, todo el mundo lo quería matar, lo odiaban. Ahora Kevin a mí me parece un grandísimo jugador, simplemente que yo tengo la fiel creencia que Kevin como 9 se tiraba mucho a la izquierda contra Chile, porque yo creo que esa es su posición. Yo creo que Kevin es un extremo con llegada al área. Kevin es una especie de Mario Mandzukic en la Juventus del año 2017, me parece que era cuando jugaban Mandzukic, Cuadrado, Dybala y Higuaín. Esa es la posición de Kevin, un centrodelantero que se siente más cómodo en el extremo y que puede buscar un cabezazo o una jugada al segundo palo cuando el extremo derecho de Ecuador pueda lanzar una buena pelota al área. O sea, yo creo que Kevin es más segundo delantero que delantero punta centro, que yo creo que ese rol de delantero punta centro lo pueden llevar a cabo mejor Jordi, Campana o hasta el mismo Egner en ese sentido. Entonces, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué digo todo esto en tema de que las selecciones en Sudamérica han empeorado, la selección de Ecuador ha mejorado y de paso se ha sumado el cupo? Se ha sumado el cupo a 7. Entonces nosotros ponemos estas tres características que en este momento padece o tiene la fortuna de padecer la selección ecuatoriana. Entonces nosotros podemos decir que somos mejores que antes, que los que nos enfrentan son peores que antes y que ahora tenemos más chances para llegar al Mundial. Y yo creo que aún así, en este momento, en funcionalidad, con la cantidad de jugadores buenos que tenemos, insisto, en las selecciones de hace 10 años, nuestra defensa era la defensa de Emelec, de Barcelona, de Independiente. Nosotros ahora tenemos 2 centrales titulares en la Bundesliga y lateral izquierdo de la Premier. Vamos a hablar claro. Entonces, nosotros estamos en esta situación que la funcionalidad de nuestro equipo es peor que nunca. Y yo insisto, y me vienen a decir, no, pero la funcionalidad se va a llevar a cabo, se va a encontrar, etcétera, etcétera. Yo, desde que tengo memoria, jamás he visto... De visita te lo compro, de visita que Ecuador tenga un partido malo te lo compro porque siempre ha pasado en todas las eliminatorias, hasta en la época de Alfaro, en la mejor época de Gustavo Quinteros, siempre ha pasado que Ecuador de visita puede tener un muy mal partido de eliminatorias, pero yo no recuerdo que en funcionalidad, en resultados sí, lo dijo Alfonso, hemos perdido contra Perú en Quito, en su momento, con Alfaro, con Quinteros, recuerdo que también perdimos con Perú en Quito, pero yo con lo que estoy obsesionado es con el hecho de la funcionalidad. Y eso es lo que me preocupa, porque como ahora hay 7 cupos y yo creo que Ecuador no se va a quedar fuera del Mundial, la funcionalidad ya no se va a juzgar como antes. Entonces simplemente va a ser, como todavía algunos quieren mantener la vara de baja de Ecuador, sigue siendo un equipucho y no nos inflemos mucho. Entonces simplemente clasificar al Mundial ya es un gran mérito, no importa cómo lo hagamos. Yo creo que no. Yo creo que con el nivel que tiene la selección ecuatoriana individual y colectivamente, nosotros ya estamos como para juzgar funcionalidad. O sea, pongámonos la vara. Yo entiendo, queremos ganar todo y no somos Brasil y no somos Argentina, pero por ejemplo, comportémonos como Brasil. Brasil se va a clasificar al Mundial igualmente, pero lleva una racha de partidos y una funcionalidad pésima con Fernando Diniz. Ya va a venir Ancelotti el próximo año, pero digamos, ese es el objetivo que nosotros tenemos que tener, que la selección ya no es un equipo que dice no importa, vamos a clasificar al Mundial como sea y llegar y jugar 3 partidos en el Mundial va a ser nuestro éxito y vamos a ser felices. Y a la Copa América, si nos eliminamos en semifinales contra Argentina, ya es suficiente y somos lo máximo y no podemos pedir más porque somos Ecuador y somos un país chiquito. No y no. Ecuador individualmente ya supera a gran parte de los equipos de América Latina. Ya supera en gran parte de los equipos de América Latina. Y no es posible que con este aumento individual cualitativo de la selección y con el perecimiento de ciertas estrellas de otras selecciones que nos enfrentan y se nos ha aumentado el cupo y jugamos peor que antes. Jugamos peor que cuando teníamos a los jugadores locales de nuestra selección o cuando nuestros jugadores no jugaban en la Bundesliga.
Ayer Chile, el martes Chile, nos acorraló en ciertas partes del partido. Y no solamente nos acorralaba, sino que al inicio del partido, Ecuador nunca pudo atender a Chile. Yo no recuerdo 5 minutos seguidos del partido que Ecuador haya tenido la pelota en 3/4 de cancha y los 11 jugadores de Chile hayan estado abajo. Yo eso lo recuerdo en todas las eliminatorias pasadas. Nosotros pudimos haber perdido contra Perú, contra Alfaro, pero eran partidos que los peruanos se encerraban y salían un contraataque y metían goles. Tú dices, chuta, 2 tiros, 2 goles, impresionante. Eso puede pasar, eso es el fútbol. Yo digo la funcionalidad, a eso es lo que voy. Yo jamás he visto que un equipo tenga la valentía, y me refiero a Chile, que en este momento es uno de los peores equipos en la eliminatoria, individual y colectivamente. Ya le despidieron al técnico. Y ayer Chile, con sus 2 delanteros y sus 2 extremos, no iban a presionar alto porque Ecuador no tenía salida. Y después le lanzábamos la pelota a Kevin, y Kevin hacía lo que podía. Y digamos, aparte de eso, no tenemos el hándicap que teníamos antes, que por eso yo digo que por más que Gonzalo Plata esté en farra, hay que convocarlo, porque no convocamos a Gonzalo Plata y nos toca utilizar a Junior Sornosa de extremo, que no es un extremo, es un 10. Y al pobre Junior tú le das la pelota para picar en Quito, que la pelota te rueda más rápido, y en Quito la ventaja que tiene la selección, que debería tener, es tener más pulmones que los rivales. Bueno, tú no puedes fructificar de esa manera con Junior. Y en el medio del partido, Félix Sánchez le dice a Junior, anda por el medio y ponlo a Kendry por izquierda. Kendry Páez de wing izquierdo. Espero que no lo malacostumbre tan joven pensando que Kendry Páez es wing izquierdo. Kendry Páez no es wing izquierdo. Kendry Páez para mí es un interior derecho para su perfil en un medio campo de 3 mediocampistas. Y hay que ver qué pasa con Kevin y con Ender. Por ende, ¿a qué quiero llegar? Porque creo que tal vez me estoy enredando mucho o se me está saliendo mucho la pasión y poco los datos y las estadísticas. Quiero llegar a la idea que yo creo que es la idea que tienen muchas personas sobre la selección, y aquí termino el programa, por supuesto. ¿Qué es lo que está pasando en este momento con la selección ecuatoriana? Antes de decírselos, por supuesto, se me está olvidando que tengo que dar la mención de la TAM. Como la aerolínea oficial de la TRI, seguimos alentando con fuerza a nuestra selección en estos partidos clasificatorios para acercarnos cada vez a un nuevo mundial, porque esta es una pasión que nos inspira a volar. La TAM Airlines, hincha y aerolínea oficial de la TRI. Gracias a la TAM, lo dije en el medio del discurso que estaba dando para que la gente se le quede la publicidad. Pero bueno, a lo que quiero llegar con el tema de la selección, o al menos como yo lo veo, y yo entiendo que seguramente hay personas de mayor edad o periodistas deportivos de mayor edad que en su momento vieron a la selección que clasifica el Mundial como un milagro y ahora no están más que agradecidos, ¿no? Se podría decir que ellos padecieron la pobreza futbolística y ahora que Ecuador es una selección que ni siquiera se tiene que preocupar por si va al Mundial o no, digamos, se sienten ricos y no quieren más. Pero bueno, mi generación es otra. Y la generación que yo viví es que desde que tengo conciencia, Ecuador ha clasificado al Mundial 2014 y después al Mundial 2022, solamente fallando 2 mundiales de los últimos 4. Entonces, yo sí tengo ese nivel de exigencia. Seguramente los comentaristas deportivos de más edad no veían a tantos jugadores saliendo al exterior de Ecuador, y si veían a uno, para ellos era lo máximo porque muy pocos más iban a salir. Bueno, yo tengo la fortuna de que cambio de canal, pongo al Chelsea y está jugando Moy, y cambio de canal y pongo al Eintracht Frankfurt y está jugando Pacho, y cambio de canal y pongo al Bayer Leverkusen, que para mí es el mejor equipo que juega en Europa, y tenemos a Pierre Hincapié, y cambio de canal y me voy a la Primera Liga de Brasil y tenemos a Ener Valencia, y cambio de canal y Kendry Páez está jugando en todos los partidos de la sub-17, sub-20, y ya ni siquiera a esos partidos califica porque ya está en la selección mayor. Realmente tenemos que tener esta mentalidad. Entonces, a lo que voy, ya para finalizar y agradecerles, es que Ecuador ya no es más una selección muerta de hambre, ¿ya? Y quiero que se entienda cuando me refiero a muerta de hambre. Ecuador es una selección que es más, no es menos que más de la mitad de las selecciones. Las únicas selecciones de esta eliminatoria sudamericana que superan cualitativamente, individualmente, Ecuador con creces son Argentina, Brasil, Uruguay un poco, porque Uruguay sí tiene a Darwin en el Liverpool y a Valverde en el Madrid, que son 2 nombres, o sea, es otro nivel, ¿no? Y de ahí Colombia tengo mis dudas, ¿ah? Con Colombia yo me veo mano a mano. Con Colombia, James es un jugador que no sé, ni siquiera sé dónde está jugando James. No sé si está en el Sao Paulo, si está en Qatar, no sé dónde está. Pero James es un jugador que lo han puesto a jugar en su posición, en una táctica técnica del técnico actual de Colombia, que se le hace cómodo, y James es el gran jugador que ha necesitado Colombia. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo es posible que James, que es un jugador que nosotros ya veíamos acabado,
tenga éxito en su selección en este momento, y nosotros que tenemos jugadores jóvenes que están en sus mejores momentos en los clubes, no tenemos funcionalidad por una razón muy simple y muy sencilla, por la táctica del técnico. Porque el técnico sí es importante y porque cuando un jugador falla un pase o falla un gol, no necesariamente todo es culpa del jugador, también tiene que haber una base, un plan previo. E insisto, nosotros no podemos estar esperando aquí diciendo, bueno, el técnico necesita más tiempo para que implemente su táctica. A ver, pero por Dios, el trabajo de ser técnico de una selección no es algo que es de mes a mes o de fin de semana a fin de semana. Es algo que estamos hablando que de aquí a Ecuador ya no juega un partido oficial de eliminatorios en un año. Entonces, no es una cuestión de ser un ideólogo, es una cuestión de ser una persona pragmática. Y una persona pragmática en este momento de la selección ecuatoriana, Félix Sánchez Vaz, no ha demostrado que lo es. No ha demostrado que lo es porque se pone a hacer sus experimentos y pone jugadores donde no son y pone 10 extremos, y etcétera, etcétera. Y nosotros seguimos padeciendo que la selección, con el nivel cualitativo que tiene, sigue jugando igual de mal que siempre. Y como digo, las únicas 3 selecciones que nos superan con creces individualmente en Latinoamérica son Uruguay, Argentina y Brasil. Para de contar. Entonces yo creo que en este momento los hinchas ecuatorianos están en una posición que se ven con posibilidades, se ven con jugadores. Tenemos a Moya en el Chelsea, tenemos a Pervis en la Premier, tenemos Hincapié con Xabi Alonso como técnico en la Bundesliga y como primero en la Bundesliga el Bayern Leverkusen, primero o segundo, no estoy seguro. Y hay algunas personas que todavía hasta estas alturas del partido nos quieren hacer entender o nos quieren hacer creer a nuestras nuevas generaciones que nos tenemos que conformar con las migajas, que hay que conformarse con lo mínimo y que ampliaron el cupo de 7 posiciones y conténtate con lo que hay, ¿eh? Conténtate con lo que hay. ¿Vas a ir al Mundial? Yo, Ecuador, un hombre de 50 años, te dice, ¿no? Yo Ecuador no lo vi en Mundial casi nunca. Yo recién con 30, 40 años veo Ecuador en el Mundial. Quédate chato con tu 7º puesto y que Ecuador vaya al Mundial y no pasa nada. ¿Y qué funcionalidad? Ni qué nada. Las eliminatorias se ganan como se ganan y no estés poniéndote muy gourmet, pidiendo que la selección juegue bien, etcétera, etcétera. Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con ese pensamiento. Yo creo que Ecuador en este momento tiene que alzar la vara futbolísticamente, tiene que alzar la vara individualmente, como lo está haciendo y lo agradecemos, y las nuevas generaciones estamos encantadas ahora que podemos ver 3 partidos al mismo tiempo, podemos ver a los 3 equipos de la selección, a los 3, a Piero en Alemania y en Inglaterra, a Pérez, podemos ver todo y estamos muy agradecidos, ¿no? Pero con ese aumento de nivel individual, de nivel colectivo y de posibilidades que tiene la selección, también aumenta el nivel de la crítica y también se alza la vara. Entonces nosotros no podemos pretender como selección que estemos esperando que Ecuador juegue bien y que al menos sea superior de local y al menos pueda dar 3 o 4 pases al hilo que no sea en el área de Domínguez, porque se pasaron dando pases para atrás, ¿no? Y que Ecuador pueda al menos sacar 2 goles de ventaja o pueda tener una mínima funcionalidad o un mínimo de personalidad o que puedan convocar 2 extremos rápidos y buenos como siempre ha sido durante todos los años, por más que su nivel actual no sea el más perfecto o el más maravilloso, ¿ya? Y que podamos tener esa funcionalidad, ¿ya? Y que podamos estar contentos con ello. Pero nos están imponiendo a un técnico que yo creo que su idea futbolística no va acorde con la personalidad futbolística de Ecuador. Ecuador no juega bien. Ir al Mundial ya no es un problema, insisto, la discusión ya no es ir al Mundial, porque ir al Mundial ya no es un problema. Ahora el problema es qué imagen vamos a dar al Mundial, a la Copa América. Esa es la verdadera discusión. Ahí hay que meter la daga. Ahí hay que meter la daga, ¿eh? Entonces, en ese caso, sí es preocupante que tengamos un técnico que ha hecho que Ecuador en los últimos 4 partidos no pueda dar 5 o 6 pases al hilo, que en ningún momento de los 4 partidos hayamos podido tener al rival arrinconado contra su propia área, jamás, que tengamos que estar jugando al pelotazo y que tengamos que pretender que seguimos siendo la misma selección de hace 10 años que sacaba a sus centrales de equipos nacionales y que solamente tenía un jugador internacional que nos salvaba al último minuto y ¡ay, qué linda la selección!